¿Cómo se siente empacar toda una vida en Estados Unidos y decir, ¿sabe qué? Nos regresamos a México. Ya quiero sentir lo que es despertar en mi país. Por muchos años corrí como que el miedo de que me separaran de mi familia por migración. Algo llega a pasar, a mí no me van a visitar a mis hijas y me las llevo. Hoy están aquí con nosotros Juanis y Serafín, que más de 25 años Sí. vivieron en los Estados Unidos y ahora, muy recién, 2 meses, están construyendo Nuestra casa. en Puebla. ¿Cómo en pocas palabras es esa transición ahora Para acostumbrarse a la vida en Puebla, que supongo que es bastante diferente que en Seattle, Washington. Oh, sí. Demasiada, es mucho. Más que nada el clima, para mí ha sido lo mayor, yo quiero decir, el clima que teníamos ahí en Seattle, especialmente porque ya estamos acostumbrados a que... lluvia, ¿verdad? Sí. Lluvia. Sí, y Mucho aire, mucha lluvia. casi no veíamos del sol. Sí. Y ahora ya no, ahora estás todos los días. Ah, el sol. No, pero fíjate, es un poco similar aquí, porque de repente en Puebla está soleado y de repente cuando quieres se empieza a nublar Claro. y truena mucho, bastante truena. Y empieza a llover. Okay. Llueve una media hora y se quita y ya, claro. Pero es bonito ver eso. Sí, igualmente la comida. ¿Es lo que más les encantó? La comida. Sí. Porque como que el paladar lo reconoce, porque cuando estábamos aquí no lo reconocía luego y allá no, allá lo buscabas, Claro. como que para que hiciera sentido, porque no encajaba tu paladar, era como que no, algo le falta. ¿Qué les convenció que aquí es su casa? Cuando yo vine a México por primera vez, yo vine y sin conocer, después de haber estado en Estados Unidos ya en aquel entonces eran como 23 años, vine, me encontré con mi padre, visité Puebla, me enamoré de sus vistas, me enamoré de poder ver el volcán, poder ver la mujer dormida, ver los colores de Puebla y dije, aquí tiene que ser. Cuando empezamos a planear eso, tuvimos la opción, como todos, ¿verdad? El nuevo comenzar. Una de las cosas que se me hizo fácil a mí es porque teníamos dónde construir, poder hacer un hogar, pero igual le di la opción a mi esposa. Nos podemos ir donde tú quieras, estando en México, donde tú quieras. Yo me puedo traer a mi mamá conmigo. Pero le di la opción, vino, conoció Puebla, conoció el Popocatépetl y la mujer dormida. Me enamoré. Dije, Es que la vista que tienes hacia las dos montañas es muy bonito. este es el medio Y es donde estamos construyendo. es convencedor, te convence y dices, despertar esas mañanas Claro. y verlo. Es como nosotros cuando estábamos allá, miras la montaña Rainier y se ve muy bonita, pero de repente te llega eso que dices, ok, estoy aquí, pero esto no es mío, esto no es mi casa. Exacto. Claro. Y aquí sí. Aquí sí, aquí tienen esa sensación Sí. de estar en casa, pues. Exacto. Ok. Mencionaron cuántos años llevaron en Estados Unidos. 25. 25 años. Sí. ¿Tú también? Sí, ¿no? Lo mismo. Yo emigré en el 2000, 2000. Él llegó en agosto, dijiste. en agosto del 2000. Y yo en diciembre del 2000. Órale. Sí. Pero la diferencia de edades tenía 16 y yo tenía 10 años. A ver. Ujú. En ese tiempo, ¿qué fue lo que les impulsó a migrar? Para Estados Unidos, en mi caso, después de la separación de mis padres, mi mamá decidió que era mejor irnos para Estados Unidos y pues emigramos para allá, yo sin conocer ni nada, sabía que tenía familia allá. Yo en mi caso pensaba como que nada más iba de vacaciones, porque yo era muy pequeña. Pero después me cayó en mente de que no, ahí es donde yo voy a vivir y sí fue muy diferente por el clima. Luego sentir el frío de la diferencia de Acapulco, porque yo soy de Acapulco, el calor al frío sí fue algo como que, ok, al parecer aquí nos quedamos porque mi mamá sí me dijo y pues ni modo, aquí no hay de otra. Ya. Sí, a diferencia de... No, el mío fue rebeldía. Revería. Ok. En realidad, yo terminé la secundaria y digo, fui malo para el estudio, para serte sincero. Entonces tienes la opción, dices, te pones a trabajar y en ese tiempo estaba como de moda el emigrar a Estados Unidos, el conseguir el sueño americano. Entonces mi sueño americano se truncó. Yo migré a los 6 meses, fallece mi papá. Ok. Entonces, a los 16 años
¿quién te guía? Nadie, ¿verdad? Entonces, estando lejos, sin papá, sin mamá, sin hermanos, un amigo, dos amigos, nunca te van a poner de que, oh, tienes que hacer esto o lo otro. Simplemente, pues migré y lo que me tocara. Ahora mencionaste el sueño americano, ¿no? De que tanto se habla. Sí. Bueno, en todo el mundo, de hecho. En tu caso, ¿en qué consistió ese sueño y tu imaginación? ¿Qué? Ok, sí tenía un sueño. Yo sí iba con el propósito de mi sueño americano. Mi sueño fue, cuando yo me fui, antes de irme, hablé con mi papá. Mi papá siempre fue, mi papá fue un niño abandonado. Lo abandonaron como a los 10 11 años, si no mal me equivoco. Entonces él vivió de arrimado, que fue creciendo con unas personas. Entonces siempre trabajó de chofer, como aquí lo que le llaman las peceras, los autobuses. Entonces él creció en eso. Cuando yo me voy, tengo la plática con mi papá de que mi sueño era comprar autobuses para hacer turismo, como digamos gente del DF, de aquí de la Ciudad de México, llevarlos a Acapulco, Ok. ¿entiendes? Entonces ese era mi sueño americano, ir, juntar dinero, comprar autobuses y regresarme. Ok. O sea, hacer una lana allá, regresar y emprender acá. Exacto. Ok. Muchos tienen eso, ¿verdad? Ese era mi sueño, Sí. juntar dinero, empezar a construir mi casa y regresarme y seguir mi vida acá. Pero el destino me tenía otra jugada. Ya, A los 6 meses de irme, mi papá fallece ya. y entré en depresión y todo mi sueño se truncó. Todo mi sueño. Para mí mi papá, pues es mi papá, era mi todo. Claro. Y al no tenerlo, pues, se cuenta que se truncan tu propósito. Claro. Y empecé a tomar y trabajaba, sí trabajaba, porque tenía que trabajar para mantener Me empecé a tomaba, me sentía yo, pues, no defraudado, simplemente decepcionado de mí mismo porque mi sueño se estaba yendo por la ventana. Entonces yo hablaba con mi mamá, le daba dolores de cabeza, a veces la molestaba a medianoche, le hablaba tomado. O sea, me estaba volviendo bien rebelde y todo mi sueño se truncó. Ya. Y yo se lo he dicho a mi esposa que gracias a ella soy quien soy hoy en día, tengo mis cosas gracias a ella, porque si no a lo mejor hubiera seguido en el desmadre. Pero pues ahora sí que conocí a ella y todo cambió. Sí. Esta canción, como ustedes dos lo describen, como que llegaron con una intención de, bueno, un ratito nada más. Y ese de ratito se convirtió En años. en 2 décadas, ¿no? Esta canción dice. Yo personalmente, porque como yo era muy niña, yo no sabía. O sea, yo, como te decía al principio, yo pensaba que era de vacaciones. O sea, incluso mi gran sueño era visitar desde la aldea, o sea, yo de niña, ¿no? Entonces visité desde la aldea, pero después me di cuenta que no, que mi vida iba a ser en Estados Unidos. Entonces, al principio como que le peleé a mi mamá, de que es que yo no quiero estar aquí, yo odio estar aquí, y yo caí en una depresión horrible que incluso muchas veces yo traté de suicidarme, porque yo decía, estoy muy triste, tengo mucha tristeza porque estaba lejos de mi padre. Entonces, eso pasó a los 14 años. Ya me empecé a resignar como a los 15, 16, dije, pues bueno, ya no queda de otra. A los 17 lo conozco a él y entonces como que todo cambió. Haz de cuenta que él traía su dolor, yo traía el mío y los dos íbamos por la vida con nuestras mochilas, con dolor, peleando, de que no sabíamos ni por qué peleábamos, pues el chiste es de que nos peleábamos y yo decía, yo no sé qué estamos haciendo juntos. Nos juntamos él y yo y dijimos, pues quiero hacer vida contigo y nos vamos a juntar. Empezamos a pelear y pues era de que sin entender qué estaba pasando en realidad. Como te digo, él traía lo suyo, yo traía lo mío, él lejos de su mamá, yo lejos de mi papá. Él perdió a su papá, yo también, pues inconscientemente perdí igual a mi madre allá porque es puro trabajo. Pasar de que mi mamá era ama de casa a todo el tiempo trabajar y no verla, era como algo que se va perdiendo allá en Estados Unidos. Lamentablemente, alejarme yo de mi madre, tanto ella no me conocía ni yo a ella, por lo mismo de que es una rutina que vas creando. Entonces, nos conocemos él y yo y como que con el tiempo nos fuimos reparando. Poco a Porque poco vamos sanando juntos, ¿ah? fuimos reparándonos, porque él, te digo, él traía lo suyo, yo traía lo mío, entonces era lo que inconscientemente se fue reparando.
Pero te digo, yo así como que yo tenía un plan de regresar, o sea, se fue esfumando. Porque incluso él me decía, vámonos, yo quiero irme. Yo le decía, es que yo no, toda mi vida está aquí. Pero es porque yo tenía miedo de que, ok, ya lo viví, ya lo sufrí al principio, ahora otra vez tengo que sufrirlo, otra vez para regresar para México. No me imagino cómo va a ser. Porque ya no conozco, ya no sé, ya pues era una adolescente en aquel entonces. Entonces lo mío era de que pues yo nada más es trabajar y estudiar, nada más. Y poco a poco, pues se acostumbraron, ¿no? Sí, Al país. Sí, exacto. sí, sí. Ya después de un tiempo dices tú, te resignas. Aquí estoy, aquí tengo que. Aprendes a moverte, Sí, aprendes a moverte aunque no tengas documentos. O sea, buscas la manera, desde no tener un seguro social, desde incluso lo difícil que puede ser encontrar un trabajo, porque no fácilmente encuentras un trabajo como, no sé, digamos, vas a ir a una oficina a trabajar, sino que lo nuestro es de que un restaurante. Entonces así aprendimos el idioma movernos. Claro. Sí, y ¿Y es seguro cash entonces? ¿O también tú puedes recibir transferencias? sí, no, sí, de todo era. porque te dan un número Sí, que le dicen el ITIN o el ITIN number que te dan. Como indocumentado, pues, Pues bien, todo está tienes esa opción de que ah, por lo menos puedes hacer tus impuestos, puedes recibir un pago por tu trabajo, por decir así. pero, pues, en aquel entonces ellos sabían que tú no tenías documentos, o sea, no es como tanto como ahorita que ya te hacen el E-Verify, que ya te checan que no es un seguro social, en aquel entonces no, en aquel entonces tú ibas, aplicabas, okey, si te quedas y ya, te daba tu uniforme y ya te quedas a trabajar. Como que el mexicano en cierta manera tiene esa fama de que son chambeadores. O sea, llegas y te dicen, no, pues mexicano, que este le va a otorgar, este va a trabajar. Y esa es la fama Y que no le piensan, no le piensan. te dan el trabajo y ya. Sí, exacto. Pero eso era estamos hablando en aquel entonces, porque ahorita todo ha cambiado, o sea, ya no fácilmente tú tienes un trabajo, es más complicado. O sea, desde que ahora con el cambio de gobierno, dices, Sí, sí, pero especialmente ahorita. Sí, y ahorita ya empiezan a checarte seguro, ya es muy común que hagan el E-Verify, que sepan que tú no tienes documentos y incluso mi esposo muchas veces le llegaron a negar los trabajos. Él iba a trabajar y checaban 2 días después, sabes que tú no tienes un seguro social y lo terminaban despidiendo. ok. Sí. ¿Cómo era su vida día a día ahí, digamos, hoy hace 3, 4 años? ¿Cómo era más o menos un día típico? Era muy tranquilo, era un día de que, especialmente que ya ahorita tenemos nuestras niñas, era de que se levanta temprano él, que a las 4 de la mañana rumbo al trabajo. Ya me quedaba yo en casa con mis hijas, yo las preparaba para la escuela, desayuno, llevarlas a la escuela, entonces yo iba a trabajar, las pasaba a dejar y ya volvía igual en la tarde, regresaba por ellas, nos íbamos a la casa, llegaba el trabajo y estábamos en casa nada más. Los días que yo tenía oportunidad de salir temprano, yo pasaba por las niñas, llegaba a casa, les ayudábamos con la tarea, todo se volvió rutina. Sí, Bañarlas, comer, una vez a viajar, nos íbamos de viaje con las niñas. pues tratábamos eso de si hay que trabajar para después poder gozar. O sea, no todo era malo en Estados Unidos porque sí, anteriormente con este presidente que está ahorita, anteriormente teníamos toda la oportunidad de viajar, Exacto. pero ahorita sí. Era más fácil, todo era más fácil, más accesible, era más libertad, pero ya ahorita ya no, fue más complicado, todo cambió. ¿Y eso en algún punto también impulsó su decisión de buscar regresar a México? Sí, 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 obviamente sí. Más que nada, ¿sabes qué es? Estábamos cansados de no poder ser libres. Quiero y de tratar tanto que no vale la pena. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo que tenía DACA, la protección, em, no era libre. que esto de hoy en día nos ponemos a pensar, bueno, en tu caso, nos ponemos a platicar, ¿de qué sirve que tengas un permiso de trabajo y que de esa se le podría decir como que una protección, cosa que hoy en día con este presidente No está garantizado. ya no está garantizado? Entonces, llegó el momento que le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Pues mejor vámonos, porque ¿de qué sirve que sigamos acá si seguimos en una jaula de oro? ¿De qué sirve? Es lo que es la jaula de oro. O sea, tienes dinero, ganas, puedes comprarte un carro, puedes tener la casa, puedes... Pero no eres libre, o sea, en cualquier momento corres el riesgo de que
te agarren y es peor porque te separan. En mi caso, por ejemplo, digamos, si nos llegaran a agarrar, a mí me van a agarrar y me van a sacar inmediatamente. A mi esposa puede apelar porque tiene su permiso de trabajo, pero en realidad, vuelvo y te repito, sigues en la misma jaladera. ¿Y para qué llegar a ese punto de que nos separen de nuestras hijas? Mejor yo prefiero venirme a mi país y comer frijolitos, pero estoy en mi país. ¿Y sabes algo que a mí me pasó? Recuerdo un día, yo soy mucho de meditar, ¿no? Entonces un día estaba ya en la madrugada, yo tenía simplemente en la noche, en la madrugada, tenía no sé, esta costumbre de que incluso lo despertaba Iván con la idea de algo. Entonces ese día yo estaba dormida y me desperté y me puse a pensar en mi vejez. Me puse a pensar y dije, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi esposo? No me puedo imaginar él que está tan lejos de su madre, yo estar tan lejos de mi padre y yo no poder despedirme si algo les llega a pasar. O él, especialmente porque ya lo vivió él. Esa fue otra de las razones que también decidimos irnos, porque si te das cuenta, nosotros como hijos somos prestados, ¿verdad? Igual que nuestros padres. Y a mí me hubiera gustado demasiado que mis hijas hubieran venido antes de que mi abuelita muriera, para que hubiera podido conocerlas. Ahora, no estuve cuando falleció mi papá, no conocieron a mis hijas. No me gustaría que eso volviera a pasar con mi mamá, que no pudieran convivir con mis hijas y mis hijas conocer a su abuela. En mi caso paterno, como el de ella, ya vinieron, ya se conocieron y ya estamos aquí, ya pueden seguir Y conviviendo aparte, con sus abuelos. pienso también, como yo lo vi todo, o sea, yo vine y vi tal como son las cosas. Miré también cómo vivía mi suegra, vi cómo ella ya no puede andar porque tiene ella dolores de su rodilla. Igual vi a mi padre, ya obviamente pues ya es un hombre más mayor. Entonces yo dije, siento como que el tiempo Se está yendo. y yo entré en una desesperación de que yo le dije, ¿sabes qué? Yo lo agarré en una madrugada y le dije, ¿sabes qué? Mañana márcale al albañil que conoces y empecemos a construir nuestra casa. O sea, eso fue hace ya literalmente este año que yo empecé, porque todo ya venía ya planeando yo ya venía imaginándome cómo iba a ser. Era cosa de soltar y decir, ¿sabes qué? Ya. Entonces fue en febrero que le dije, ¿sabes qué? Mañana me le llamas al albañil y empezamos con la casa. Así, en la madrugada empecé. ¿Y cómo reaccionaste tú? Estaba yo encantado. Sí, yo estaba encantado porque pues lo hablamos, le dije, ¿estás segura que te quieres ir a Puebla? Ella había venido, ya conoció, le gustó, pero yo quería estar seguro porque moverte de un lugar a otro donde tú has estado por 25 años es difícil. Claro. Es difícil nomás de un de repente decir me voy y empiezo otra vida. Es difícil acostumbrarse, adaptarse y tener tus cosas. Es bien difícil. No es fácil, pero no es imposible. Entonces hablamos, le digo, ¿estás segura? Piénsalo bien. ¿Segura que Puebla? Sí. Entonces tuvimos la opción, podernos ir a cualquier otro lado, pero tomamos la mejor decisión y nos está yendo bien, Y gracias. aparte porque yo tengo familia en Estados Unidos. O sea, mi esposo nada más tiene su hermano. Pero yo tengo a mi mamá y a mis hermanos y sobrinos. O sea, tengo una familia entera allá. Entonces era de que me decía él, ¿estás segura? Y yo, es que sí estoy segura. O sea, ya no estaba pensando en mi familia, estaba pensando en ellos, o sea, en mi esposo, en mis hijas, en que mis hijas están creciendo, están pasando tantas cosas aquí en este país, es más, incluso todo empecé a pensarlo antes de que entrara este presidente. Yo le seguí, yo ya lo vi. O sea, esto se va a poner feo. Yo ya lo vi, ya se viene esto, incluso yo no sé si voy a poder renovar mi DACA, entonces, ¿qué va a pasar? Porque en un momento incluso lo estaban diciendo que lo querían quitar. Exacto, siempre estaba en las cortes. O sea, hasta el día de hoy DACA está todavía en la corte de que lo quiere quitar. La última que supe creo que era que querían, bueno, sí te dejaban salir, pero ya de entrar te iban a hacer un cobro. Sí, tienes que pagar $1,000 para volver a entrar, aunque tú hayas pagado para poder salir del país. Es lo último que yo supe, pero de ahí a que lo pongan esa como ley, no sé, pero Y entonces, aparte, se me hace gacho. Es algo que yo constante, para mí, muchos dicen, tienes DACA, tienes un seguro social, es una bendición, siéntete agradecida. Pero lo que no sabe es todo lo que lleva tener tú ese permiso. O sea, tú tienes que ser literalmente un modelo a seguir para la sociedad para que te puedan aprobar cada 2 años. Es más, cada año y medio. Haz de cuenta como una suscripción que tú estás pagando.
Si en esa suscripción de año y medio tú algo llegas a fallar y en el momento que tú vas te presentas con migración, te checan tus huellas, te toman foto y todo, te lo niegan Y es, en ese momento ya no te lo dan. y es lo mismo que te iba a decir, no tanto el conseguirlo, dices, ya tengo la acá, sino el mantenerlo, que tienes que estar tu récord limpio, que no te metas en problemas, que no vayas a andar tomando y manejando borracho. Que no hagas nada es nada. Tienes Nada. que mantenerlo porque es difícil. Exacto. Haz de cuenta que yo tenía que ser el modelo, incluso muchísimo mejor que un ciudadano americano. Entonces yo decía, me cansé. Decía yo a mi esposo, ok, ya hice todo. ¿Qué más hago? ¿Qué más? O sea, cada que tengo que pedir un permiso si me aprueba migración para poder salir. Entonces, yo soy muy rebelde en eso. A mí no me van a decir que no. A mí no. O sea, a mí no me vas a decir que tú no puedes ir, pero ¿por qué no puedo ir? Si que no soy dueña de mi libertad. No, es que tú no eres dueña. Es cada 2 años me lo recordaban. Tú me perteneces a mí y si tú no vas bajo mis términos, tú no puedes estar aquí. Entonces yo decía, yo estoy aquí desde los 10 años. ¿Qué más? O sea, ¿qué más tiempo tiene que pasar para que yo pertenezca aquí? Mis hijos nacieron aquí, me gradué de la primaria, me gradué de la secundaria, me gradué de la high school, he hecho mis impuestos, tengo mi casa, tengo el perro, tengo mi matrimonio, tengo todo. Entonces, ¿qué sabes? Vida enjaulada. Exacto. Seguía en la jaula de oro y no podía salir de ella. Date cuenta que, te digo, me llegó como que eso, dije, yo estoy presa. Estoy presa en donde muchos dicen que eso es libertad. Donde estos dicen muchas personas que esto es ser felices y tienes que estar agradecido con un país. Es que sabes que puede ser también a veces pienso que nosotros, los que de cierta manera crecemos aquí en México, nos dejamos deslumbrar por lo que otro país te puede brindar. Por lo que no tuviste en México. Exacto, en cierta manera, porque aquí ah, es difícil que te puedas comprar un carro bueno, de buena marca, buen caro. Llegas allá y es la facilidad que de cierta manera te da el país, de que empiezas a trabajar, ya vas ganando un poquito de dinero. De cierta manera, el país no es tan malo, es el gobierno que lo hace ser malo, porque, digamos, tienes la opción de poder agarrar un carro, ¿no? Y es aquí comprar un carro tarda años para conseguir el videos. Y allá es un poco más fácil porque dices, ok, tengo un poquito de enganche y a veces, como te digo, no lo has tenido acá y allá te cobran el interés por ser comprador nuevo, te cobran hasta el 28% de interés. Y tú lo pagas porque dices, es que No te lo tengo y aquí lo tengo y es la facilidad que dices, aquí lo puedo comprar. Te puedes comprar un reloj, unos zapatos, una cadena, o sea, eso gratuito. Y dices, todo a crédito, y dices, bueno, es que en mi país es difícil comprarlo. Porque no te dan el crédito. Exacto. ¿No? Y cuando te lo dan, te pides, no, pues tienes que pagar la mitad y la mitad. Sí, sí, sí. Eso es la ventaja, por eso es que mucho migrante que llega allá dicen, es que aquí estoy mejor que en mi país. Y como te digo, yo prefiero estar libre, y aunque como yo frijolitos, pero estoy libre, me siento libre acá, ya no sientes, no te despiertas con eso de que dicen, sí salgo y qué tal me agarra migración. Y sabes otra cosa que yo puedo decirte y te podemos contar las ambas historias de los 2 lados, porque por ejemplo, él viene desde una familia muy humilde. Mi esposo viene de una familia muy humilde. En mi caso, no es que fuéramos millonarios, pero yo nunca le batallé como él. O sea, para tener unos zapatos, para tener, no sé, una televisión, para incluso hasta darme cuenta lo que son las palomitas. Por ejemplo, yo nunca comí McDonald's aquí. Ella sí, Pizza. yo aquí nunca comí pizza, ella sí. Exacto. Nuestras economías a lo mejor fueron un poco distintas. Muy diferente. Como dice ella, mi papá era más humilde y lo sigo siendo. Ella a lo mejor sí tenía un poco más de privilegios. Sí. Comí pizza, yo Se no. dejan de Sí, deslumbrar por lo entonces, mismo de que ahí la cómo diferencia y es. él o sea, te puede contar el lado de él por como nos hablamos él y yo de que muchos, como dice él, se dejan deslumbrar por lo mismo de que cómo es Estados Unidos, que es bonito, que es todo eso, pero como te digo, ya yo siendo la persona que yo ya lo vi todo eso y digo yo, ya no quiero esto yo para mis hijas, ni para mí, ni para mi esposo, ni para mis hijas. Yo soy una persona de que yo le busco, siempre le he buscado. Desde que emigré para Estados Unidos, que me acuerdo que íbamos sola mi hermanita y yo dije, yo no sé cómo le hacemos, pero de aquí salimos adelante porque después fue que cruzó mi madre, pero yo
dije yo sé que puedo hacerla en México. Porque yo sabía que en algún momento iba a regresar, no sabía cuándo, pero que iba a regresar. Ahora queremos vivir el sueño mexicano. Como sí es bastante polémico también el tema, hay como mucho nómada digital, ¿no? Pero claro, también esos güeyes, porque en Los Ángeles una renta ahí céntrica, no manches, les cobran 1,5 millones. Que es que aquí, pues de repente, pues sí, como ingresan en dólares, Exacto. pero ya no tienen que pagar Impuestos. eso y un riñón, un medio riñón. Porque luego así les ven la cara de güeritos, por eso las rentas se están explotando. Sí, pues le dice mi hermano a mi esposa primero. Oye, tú negocia, yo llego después. Sí, Sí, porque eso te van a cobrar más caro. Sí, Y llegan y dices, ¿qué onda, güey? Trazara. ¿Cómo estaba? Ay, quiero indagar un poco más en ese momento, cuando tú dijiste, fuiste tú, ¿no? Que viajaste a México, porque tú no podías en No. ese entonces. Llegas aquí y a Acapulco. Llego aquí a la Ciudad de México con la familia de mi esposo Ok. y al siguiente día a Acapulco. Ok, algunas impresiones, experiencias que se te quedaron como más marcadas, donde que conectas con tu decisión de decir, aquí es. El momento que el avión aterrizó y salí aquí a la ciudad, más que nada, yo creo, fue más cuando me subí al avión y miré a todas las personas que se miraban como yo. Dije yo, ¿qué estoy haciendo en Estados Unidos? ¿Qué fregados estoy haciendo? Si yo veía a toda esa gente y se mira como yo. Y allá no se miran como yo. Allá el mexicano se divide porque quién tiene papeles y quién no. Es algo visto, es algo que incluso yo lo viví desde muy pequeña, desde que yo empecé la escuela. Me acuerdo que yo llegaba a las vacaciones y no, pues muchas veces tuve que mentir porque obviamente, pues imagínate, en aquel entonces todos los mexicanos que, ay, ¿qué fuiste en diciembre? ¿Dónde fuiste? Ah, pues fui para México y fui para México, ¿no? Y pues con mi hermana tenemos que, ¿qué vamos a decir esta vez? Porque la maestra ¿y qué hicieron este verano, no? Y todos, no, pues yo fui para México y nosotras éramos de que, no, yo también fui para México. O sea, yo nunca tenía que mentir porque es lo que nos separa. Y yo decía, ¿pero cómo te puedes ir para México? O es que yo soy nacida aquí, o es que porque me pasan los documentos, o porque yo tengo desde muy chiquita y es algo que nos separa ya. Entonces yo decía, aquí no me separa nadie. Aquí en este avión y aquí en mi país no me separa nadie. Aquí somos todos iguales. Aquí no tengo que pelear por un documento. Aquí no tengo que demostrar que valgo. Aquí no tengo que demostrar que existo. Aquí no tengo que ir cada 2 años a dejar mis huellas y que me tomen una foto y que me aprueben y tener que pagar para que yo pueda recibir un permiso o poder yo aplicar y tener que decirles, no, mira, dame el permiso para salir a mi país, para ver a mi padre que mi papá ya está enfermo. Entonces yo dije, no, ya no hay vuelta atrás, yo me voy a regresar. Y eso fue lo que para mí marcó, era como que ahí la raíz, la semillita, donde se sembró y es como que todo poco a poquito dentro de mí empezó a soñar, a imaginarme, a ver, a comentarle yo a él. Incluso cuando yo llegué de México la primera vez decía, ya no creo que salgamos porque yo creo que ahorremos dinero. Oye, sí. Se puso estricta, muy, ¿va? Así es, dijo, ¿sabes qué? Vamos a ahorrar lo que más se pueda porque en México hay libertad. Entonces, ahorrar. Sí. Y nosotros viajábamos a Hawái cada año. Y le dije, yo ya no quiero ir a Hawái. ¿Cómo que no? Yo ya no quiero ir, yo ya quiero ese dinero que lo ahorremos y me quiero ir para México. O sea, yo ya me vi, incluso la segunda vez que yo vine, yo me acuerdo que yo me paré enfrente ahorita donde ya está mi casa, era la casa de mi suegra, que es donde es el terreno que a mi esposo le dejaron. Y yo le dije a mi suegra, esta casa en un año, aquí en un año, esta casa ya no va a estar mi casa. Y aquí donde estamos usted y yo paradas, nos vamos a parar un día y le voy a decir, ¿se acuerda? Que yo le dije que yo iba a regresar. Porque yo le decía, yo lo voy a traer a su hijo. No, me dice, tú no regresas. Sí voy a regresar. Mis tíos dudaban, ma, que te ibas a Toda su familia no. Y de mí, porque me dices, tú ya no te acostumbras. Tú ya no te acostumbras a vivir aquí. No te vas a acostumbrar a vivir donde hay tierra, donde hay perros, donde hay... No te vas a acostumbrar. Y yo decía, sí me voy a acostumbrar. Y, y es algo que como que de repente me daba coraje porque es que, ¿por qué dudas de mí si ni siquiera me conoces? Y yo le decía así. Y yo le decía a mi esposo,
vas a ver que sí vamos a poder. Me decía, pero es que estás segura. Y yo no sé qué nos espera, pero yo sé que sí. Y aparte porque veía yo a mis hijas bien felices. Las veía libres, las veía felices, las veía con sus abuelos, las veía que ellas se reían, disfrutaban, jugaban con los perros, aunque estuvieran pulientos, sucios, no les importaba. Entonces, Si ellos no ven eso, sí, él. tiene el corazón bien no. Y si es- Y más que nada porque yo no quería que mis hijas vivieran la vida que yo vivía. Muy privada, todo de que todo adentro de la casa. Claro. De la casa a la escuela a la casa, de la tienda, o sea, todo es en carro y todo es adentro. Pero, ¿por sí o por ser mexicano en Estados Unidos? Como O sea, la vida así es en general de en general, sí, coche, casa, es lo, mall. es lo que es la rutina. Okey, Tu diversión allá es el mall. okey. Tu diversión, y es como mexicanos especialmente, es buscar. Y es una pelea constante. Es que tratas de buscar un pequeño mega parte de México que te hace falta. Pero lo difícil es que tú encuentras México en la gente, pero no encuentras tu estado. No encuentras tu cultura como tal donde tú eres. Porque incluso yo estoy viviendo en Puebla, pero yo busco mi Acapulco, busco mi costa, busco mi comida, busco mi sazón, que es algo que a mí me hace, a pesar de que yo que sé en Estados Unidos, porque mi madre es la que se encargó de que nosotros siguiéramos comiendo, que las picadas, que el relleno de puerco, que el chilate, o sea, son cosas que son muy mías. Pero ahí está donde tenemos la ventaja ya, que ya no tienes que ir a pedir un permiso para salir, porque ya nomás te subes al carro y como aquel te decía, le estaba comentando apenas que mis hijas no tuvieran escuela. Digo, pues, ¿y si agarramos el carro y nos vamos a Acapulco? Si ya no hay ese miedo de que, ay, es que migración, es que la policía, es que ya no hace de que, ya nomás es cosa de querer, te subes al carro y vámonos. O ya no es de que, es que si lo llevo en el avión me lo van a quitar. Es que, ¿qué tal si no me lo permiten? Entonces ya no. Y ahorita yo voy, si quiero traerme chilate, traigo y aquí tengo y si quiero otra vez vuelvo a ir y igual. Pero ya no es como antes, porque ya no estoy lejos. Entonces ya estoy en lo mío. Es ahí donde entra la palabra como la que iniciamos, es la libertad que tenemos ya. Sí, se siente uno libre ya estando en su país. Yo personalmente, desde que yo pisé a Estados Unidos, te puedo decir que siempre fue miedo. Como te digo, desde el principio, cuando yo emigré a Estados Unidos y crucé la frontera, era solamente mi hermana y yo. Y yo hasta el día de hoy te puedo decir que estoy por fin en paz, porque por muchos años corrí, sentía que corría, sentía que era siempre como que aprista, siempre era como que el miedo de que me pasara algo o de que me separaran de mi familia por migración. Entonces, yo por lo mismo de que yo he estado, tanto cuando crucé la frontera, me tocó estar cerca de los de migración para asegurarse, ¿no? Cuando cruzamos en el año 2000. Y de igual manera, volverme a presentar cada año y medio, cada 2 años, a migración, eran Malos recuerdos. sí, es un constante recordatorio de que, vuelvo y repito, no eres de aquí. Por más que lo intentes, por más que trates, por más que te comportes, por más que hagas lo que quieras, no eres de aquí. Eso era para mí. Y era algo de que yo no me puedo imaginar aquí. Y yo le decía a él, ya quiero sentir lo que es despertar en mi país, sin miedo. Y ahorita te puedo decir, todos esos documentos que yo tuve que llenar en algún momento con toda mi información, con miedo, con ese nervio de que tengo que, para ver si me aprueban o estar hasta la 1 de la mañana llenando mis documentos, mandando todo eso para migración, era un miedo de que, ¿qué tal si no me aprueban? ¿Qué tal si no me lo dan? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Porque 2 veces, lamentablemente, no me llegó mi permiso a tiempo y perdí mis trabajos por eso. Porque me decían: "Es que no tienes tu seguro". Y yo le decía a él: "Es que yo no puedo estar así. Es algo que yo ya estoy cansada. No puedo". Yo sé, yo tengo 36 años, no me puedo imaginar a mis 40, 50, 60 años seguir haciendo lo mismo. Sí, con el mismo Sí. la misma inquietud. Estoy ahora buscando atrás de mi mente en alemán, justamente lo que tú escribes. No sé si existe esa palabra en español, la voy a buscar, pero tenemos una palabra para eso de cuando te hacen la vida imposible por ya sabes, sí, lo voy a en alemán. Como dicen, la vida es de cachitos. Schikane se llama en alemán. Sí, es como
acoso moral psicológico, pero por vía legal, Exacto. digamos, Exacto. ¿no? O sea, sí está dentro de la ley, pero en sí es Sí. Y aparte porque, inhumano. como te digo, yo tengo mucha familia en Estados Unidos. Entonces, yo creo que han de llevar unos 50 años en Estados Unidos. Y de toda esa familia que yo tengo, yo soy la única, digo, loca, aventurera, valiente, que se atreve a regresar. Porque es algo de que, ¿cómo es que te atreves a regresar? Te dice, Sí, o sea, ¿cómo? Y es como que me sentía juzgada de que cómo te atreves a pensar que México es mejor que Estados Unidos. Pero a la vez yo decía, ok, pero porque una preguntita, porque, o sea, yo quiero entender por qué dicen o piensan eso, si les tratan así de mal, o ellos sí tienen nacionalidad. no, Entonces ellos también están del Es que otro lado. es el único que conocen. exacto. Porque como te dice él, ellos, puedo decirte yo de mi experiencia, porque yo, gracias a Dios y a mis padres, yo no tuve ese como él de que viene de una familia de necesidad. Es la correcta. Y es algo que yo le decía a él, es que sí me sentí robada. Y no te creas, o sea, de repente como que sí le llegué a reclamar a mi mamá, porque era como que me sentí robada de mis, tanto poder yo haber estudiado, porque ese era mi plan de seguir estudiando. Eso era lo que a mí me encantaba. Yo vivía y ahora, yo era mi polla para la escuela, eso era lo mío. Entonces, al ver a toda mi familia de que ellos están allá y digo, ok, muchos ya fallecieron y nunca pudieron regresar como tal, como dicen, por la puerta grande a México. Entonces yo soy la primera que decide construir su casa en su país y decir, ¿sabes qué? Yo me voy para México. No me van a sacar porque muchos de ellos, por ejemplo, se tienen que venir porque sus hijos, por ejemplo, ya nacieron aquí, en Estados Unidos, perdón, y los piden. Y entonces tienen que pedir el perdón, pero es fuera de México. Y, por ejemplo, hay muchos que ya no pueden regresar, Claro, pero no fue porque quisieron, sino porque tuvieron. claro. Sienten que en los próximos años muchos van a tomar una decisión como ustedes. Sí, Sí. sí, porque están viendo la realidad. A mí me gustaría. Bueno, sería bonito. Sí. Sería bonito que tomaran esa decisión. Que no piensen que México es malo, porque no lo es. O sea, es malo todo el mundo. Ay, y qué impresión. Antes justamente hablamos, ¿no? De la entrevista de eso, de cómo pintan México allá. Sí. Cómo perciben ahí en la comunidad mexicana México allá en los Estados Unidos. Peligroso, mucho narcotráfico. Piensa que llegas aquí, te vemos comentarios de todo tipo. Que para qué se van, que los van a asaltar, que te van a robar, Te van a que te van a sí, secuestrar, se van a aprovechar de ti porque vienes a Estados Unidos. te van a pedir dinero. O sea, sí pasa. Tampoco voy a decir que no pasa, sí pasa. Pero vuelvo y te repito, depende con qué tipo de gente te juntas, con quién te metes, con quién haces negocios. O sea, y eso es bueno y malo de México, de que te lo pintan tal y como es. O sea, si pasó algo, te muestran con lo que pasó. Y eso es lo malo de Estados Unidos, que te quieren cegar, quieren eh, mantener a la gente como títere, que no se den cuenta de lo que en realidad pasa. Porque en realidad cosas como aquí pasan allá, o sea, Pues sí. hay corrupción también allá, nomás que no lo muestran. Pero como yo siempre lo he dicho, la corrupción allá, lleva corbata. Está vestido de corbata y está vestido de policía. Y es algo que yo vi mucho, pero que muchas personas, como te digo, se cegan ahí y dicen, no, es que no hay manera. O sea, es que es Estados Unidos. Sí, mira, yo así lo pongo y así es como yo se lo puse a mi esposo. Si muchas personas, si supuestamente Estados Unidos es el mejor, ¿cómo es que tantos indocumentados, cómo es que tantas personas, en serio, logran cruzar? Pues sí. Yo no entiendo. No, Bueno, en aquel entonces, en los años 2000, ¿cómo pude yo, por ejemplo, yo te puedo decir, cómo es que pude cruzar con un pasaporte que no era mío? ¿Cómo? Si supuestamente es un país con exacto. No, y sabes cuál es lo chistoso, que quizás es que muchos americanos tienen coraje hacia el inmigrante. No lo quiero decir nada más mexicano, sino inmigrante en general de cualquier país. Es que cómo un inmigrante logra tener buenas cosas, comprar casas, que un mismo americano a veces no puede hacer. exacto, Ese es el coraje que a veces le tienen al inmigrante en general. exacto.
sí, pero es otra vez como esa ironía, ¿no? Porque al final también es como clase media, media baja y como tiran para más. Ven, pues en eso dicen, no, pinches millonarios es ser más incandente financiando todas las campañas y Exactamente. pues intentan como sacar de todo y pegar al lado, ¿no? Sí, siempre van a buscar un culpable de todo, Oh, sí. siempre. ¿Y a quién culpa? Siempre vamos a hacer nosotros los débiles, pero especialmente a los mexicanos, Oh, sí. hay que ser sinceros. Siempre el que tiene la culpa ahí es mexicano. Y especialmente con este presidente que dice que todos somos violadores, que somos matones, que somos narcotraficantes. Y en realidad no lo somos. Yo simplemente quiero ir a trabajar, hacer un dinero y Pues ya van a ver, como que ya nadie les va a conseguir las casas ahí. Es algo. ya pasó, Especialmente, sí, especialmente porque mi esposo fue pintor y él lo vivió, como el racismo, o sea, en carne propia, todos los días, era constante. No había día que él llegara sin que él llegara y viniera estresado, viniera enojado, viniera frustrado, porque sus compañeros de trabajo eran los que siempre estaban y ahí. es así entre mismos hispanos. El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, Sí, fuera de tu país. No te quieren, a veces uno entre hispano, de latino, no te quiere ver mejor que el otro. No, que si tú tienes un carro, yo voy y me lo compro. o no es que ni siquiera que quiera que tú lo tengas, o que él lo quiera tener, es que quiere que simplemente no lo tengas. Por eso es que te digo que la diferencia y es lo que divide cuando una persona tiene documentos y otra no, o incluso cuando se convierten en el favorito del jefe. Los que saben que el jefe es racista, porque a mi esposo sí le pasó. Y es algo que es bien, bien complicado porque especialmente yo que yo, por ejemplo, yo tenía mis documentos, me da un coraje yo le decía, pues yo voy y hablo con tu jefe y le digo en su cara. Porque si yo lo veía yo a él, como él venía, que sus dedos sangrados, sus rodillas, y él aguantando por lo mismo, porque los demás no querían hacer el trabajo que él hacía. Pues dicen que sin latinos ahí se para Exacto. la economía por completo. Pero, por ejemplo, eso no lo, o sea, no lo están ni mencionando. No, es que o sí les van a ir, pues sí, o es que sí también. Es que, como te digo, o sea, quieren tapar el sol con un solo dedo, o sea, quieren mantener a la gente como que aquí no pasa nada, ¿se entiendes? O sea, nada más ponte a pensar, los que trabajan en el campo, cosechando la verdura, la fruta, ¿qué pasó? Muchas compañías estaban yéndose a la quiebra porque no había gente para trabajar, para cosechar. Entonces, pues, veámoslo de ese punto, está mal, porque, Aparte, pues, otra cosa por la que yo crecí también es que igual como en el 2012, si no mal recuerdo, o no me acuerdo si el 2001, 2002, algo así, cuando fue lo de las Torres Gemelas, creo, poco tiempo. Igual empezaron también las redadas, hubieron redadas, me acuerdo que incluso empezaron, ¿no?, a las protestas y todo. Y yo jamás voy a olvidar, y eso es algo que me recordó ahorita todo lo que está pasando. Yo tenía alrededor de, yo creo, como unos 12, 13 años, y mi madre me acuerdo que se sentó a hablar con nosotros y nos dijo: "Si yo no llego a regresar del trabajo, necesitamos hacer un plan", porque migración llegó una vez al trabajo de mi madre, y lo bueno que el supervisor de ahí les dejó saber que iba a llegar migración. Entonces mi mamá nos dijo: "Si llega a pasar esto, por favor, tenemos que hacer esto, este plan, lo hay que seguirlo, y no se preocupa". Entonces, ahora que está regresando todo esto, me regresaron tantas memorias, y yo le decía a mi esposo: "Es que yo no quiero eso". Porque algo que yo siempre tuve era de que mis hijas, en el momento que nació mi segunda niña, como a los 3 meses, ya mi hija, ya las 2 niñas, mi niña mayor tenía 4 años y mi bebé tenía 3 meses, le sacamos la doble, ciudadanía. Porque yo le decía: "Algo llega a pasar, a mí no me van a quitar a mis hijas y me las llevo". Entonces, yo es loco cómo yo ahora lo que lo pienso, digo, cómo todo se fue planificando, todo se fue poniendo, porque yo desde siempre empecé a hacer mis planes. Porque yo, aunque yo decía: "Yo no me quiero ir", pero yo sabía que en algún momento me tenía que ir, porque fue la doble nacionalidad de mis hijas, sacar su pasaporte, sacar su documentación, sacar todo, por cualquier cosa, sacar su pasaporte estadounidense. Y yo le decía a él: "Es que tengo que tener todo". No. "¿Pero para qué?". "Es que tengo que tener todo". Yo no sabía por qué.
pero eventualmente ahora el tiempo me da la Como que el destino te fue dando señales. la vuelta, ¿verdad? Sí, Ahí ya presentiste, pues. sí. Yo Y luego más lo confirmó cuando vino para acá. sí, yo le dije yo, mira, este viaje en el 2023, le dije, este viaje va a ser o amo o odio México. Yo te voy a ser sincera. Si no me gusta, yo no me voy. Pero si me gusta, yo te voy a dejar saber. Y me dijo él, pues fíjate dónde te quieres ir, a Acapulco o a Puebla. ¿Sí? Yo llegué aquí a México, te lo juro, con la mente así abierta. Dije lo que sea. Y aquí, vamos a ver. Y no te voy a mentir, yo vine y en Acapulco me paró un policía. O sea, me pidió, o sea, literalmente me estaba pidiendo y yo, ay, ¿cómo lo hago? Y yo hice La típica mordida. la mordida. Iba yo con mi papá y me dice, mi papá, no te preocupes, ahorita vamos a ver cómo lo arreglamos. Yo pude haber dicho no. Yo pude haber dicho, yo no me voy a México, porque yo viví la experiencia. Y yo dije, mira, Dios mío, muéstrame tal y como son las cosas, que yo te voy a seguir. Mi segunda vez que yo vine, yo me senté literalmente atrás de ahí de la casa de mi suegra, me senté, medité y yo dije, Dios mío, yo no sé qué quieres de mí, pero esta idea está que me va a reventar la cabeza, pero si esto es lo que quieres, soy capaz de agarrar mis cosas, de dejar mi vida allá y me vengo. Mm. No tardó literalmente, sí, un año después, ya estamos aquí, ya está mi casa y estamos con mis hijas y está como le dije a mi suegra. Enfrente a la casa, la otra vez la paré y le dije, yo se lo dije. ¿Qué dirían que ahora en ese tiempo, en los 2, 3 meses acá, ha sido de más difícil para ustedes para acostumbrarse? ¿Qué ha sido más difícil? Todo. O sea, desde cómo se mueven las cosas aquí. O sea, ¿Cómo se mueven las cosas? sí, o sea, lo que es, no, me refiero a lo, por decir, el banco o un carro, como, o sea, tu crédito o los documentos, obtenerlos. ¿Cuánto tarda? ¿De tráfico? ¿En sentido bueno o malo? Eh, y podríamos decir que quizás no el tráfico, sino la manera Manejan. que manejan. Sí, O sea, cuando uno está fuera de tu país, tienes que acatarte a las leyes. Sí. Si va todo el carril con hormiguitas, síguelos. Y acá te meten las manos. aquí no les importa. Lo que una vez noté que me sacó, bueno, no me sacó de onda, pero me sorprendió mucho, que fue, una vez estuve en un taxi y como vi, o sea, como me volteé tantito para allá y vi que otro estaba llegando, ¿no? A nuestro carril. Sí. Y ya, ay, vamos a chocar. Sí, y justamente en ese momento el conductor, sin mirar, o sea, porque yo lo estaba mirando también, o sea, a ver, esto se decía, o sea, Sí. no estaba como mirando mucho los espejos, pero hizo como un movimiento y yo dije, ¿de dónde sacó esto? O sea, de eso de como si todos estuvieran como fluyendo sí, en un caos, pero al final sí funciona y lo aprendí mucho de moverme en bici a veces acá. A la primera yo me enojaba mucho, ¿no? Porque nosotros los alemanes sí manejamos, creo que un poco como los anglosajones también, ¿no? De, tú ahora preferencia, no, ahora me toca a mí, ¿no? Yo los primeros días, sí me daba harto Las primeras semanas. Incluso le decía yo a mi esposo ayer, primer día en México, ¿no? Vas todo bien lento y enojándote y maldiciendo a todo el mundo. Primera semana ya vas más tranquilo. Ya ahorita ya 2 meses ya hasta los arrebasos. y ya les meto. Digo, si ellos me hacen lo mismo, no es que yo quiera ser igual, pero es que si no te adaptas, te van a bailar. Claro. Entonces, si yo trato de respetar y si yo veo que alguien va a cruzar, yo sí me paro. Sí. Ándale. Eso Y eso de los que yo viví, te digo, y eso es otra cosa que yo viví, porque yo vine sola. Ya. Entonces yo como mujer manejando por la Ciudad de México, especialmente, ¿no? Y luego te vas para Acapulco, y luego me voy para Puebla, y luego de Puebla para la Ciudad de México, sí es como que, Dios mío. me contaba, dice, vamos a ir por niveles, que vas a ir al DF nivel 1, que vas a ir a Puebla nivel 2, que vas a... Ahora, DF es el Sí. nivel máximo. Sí, sí, porque aquí, especialmente cuando llueve o un semáforo no sirve, Sí. olvídate, hermano. Y te digo, yo lo viví, o sea, yo vi todo eso y dije, aún así dije, me la aviento, vámonos. Imagínate que ahora con el cambio climático en algún momento va a nevar aquí. En el comienzo, cuando empezamos la conversación,
les pregunté cómo se sentían ahorita y dijeron un poco triste. ¿Como hay algo específicamente que extrañan de allá o es como más una melancolía o cómo es? Para mí tiene que ser definitivamente, em, porque fue una vida que me costó mucho trabajo adaptarme. Entonces, yo crecí con mi hermana, con mi hermanita la menor. Ella definitivamente es lo que más me duele, extrañarla, el no verla. Es algo muy difícil el estar lejos porque nunca había estado lejos de ella. Igual de mi madre, pero como te digo, crecí más con mi hermana, la más pequeña, al igual que mi casa. Em, Nuestra casa, pues como te digo, o sea, nos ha costado mucho trabajo em, lograr lo que vamos teniendo a los pasos de los años. Entonces, esa casa significó todo para nosotros, desde todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, desde el saber que van creciendo nuestras hijas ahí, recuerdos y todo lo que hemos logrado él y yo, dejarla atrás y decir, mira, ¿sabes qué? No pasa nada, gracias, no pasa nada, vamos a dejar nuestra casa atrás y vamos a empezar de nuevo en nuestro país, pero es dejar todas nuestras memorias en esa casa, todo lo que, haz de cuenta que esa última casa que tuvimos fue nuestro hogar. Fue el hogar que nos sostuvo, fue el hogar que pasamos la pandemia, fue el hogar donde muchas veces vivimos mucho miedo, donde dudamos y donde tomamos la decisión y decidimos dejarla, pero pensando siempre que iba a ser para bien y para mejor para nuestra familia. Porque de igual manera mis hijas ya estaban más grandes, ya mi hija, especialmente la mayor, la sufría. Entonces al ver yo sufrir a mi hija y de una manera otra ponerme en los zapatos de ellas, especialmente la mayor, como yo me sentí en algún momento de mi vida, a su edad de ella, es algo que sí me rompía, porque decía, estoy haciendo lo mismo que me hicieron, pero a la vez decía, es que no es cierto, estoy avanzando, pero en familia. Esta vez yo no me voy sola, esta vez va mi esposo, va mis hijas y voy yo, pero ya no vamos con miedo. Entonces, esas son las cosas que yo extraño. La historia que se vivió en esa casa y definitivamente mi hermana, que siempre ha sido hasta el día de hoy mi fiel amiga y que siempre va a ser así. Entonces es lo que más me duele y extraño con el alma. Y pues te digo, es algo que eventualmente he aprendido, que muchas veces en tu barco no todos van a ir contigo. En el camino, eventualmente tu familia o personas que tú amas con el corazón no van a acompañarte. Y me llega más Sí, tarde, pues. exacto. Y te toca, como yo le dije a mi hermana, yo voy a abrir camino. Yo voy a abrir camino para ti, voy a abrir camino para tu familia. Y yo sé que me va a doler y me va a doler hasta el corazón irme, pero sé que eventualmente vamos a volver a estar juntas. Y te voy a mostrar de que así como crecimos aquí, te voy a demostrar que también en México se puede y que tú mereces y puedes ser libre, como yo lo voy a hacer. Y es algo por lo que vivo día a día, demostrándole a ella que sí se puede, aunque ella tiene su familia y tiene una vida allá, pero que también ella merece ser feliz, como todos nosotros. Mm. ¿Y tú? A mí me da mucha tristeza el dejar a mi hermano igual, porque nosotros somos nada más 3 hermanos. Tengo una hermana en Chicago y un hermano ahí en Seattle. Pero pues nosotros siempre hemos estado juntos, mi hermano y yo, a lo que sea. Y algo que me marcó al venirnos ahorita es que ya no tengo, digamos, como ese compañero para mis travesuras, tanto como yo con él. Y lo que más me duele es, por ejemplo, el pensar que algo se le llegue a atorar, un decir.
te voy a dar un ejemplo para que me entiendas. El día que tuvo un accidente, ¿quién estuvo ahí para ayudarlo? Pues tú. Su hermano mayor. El día que se le quedó el carro porque se descompuso, yo estuve ahí. Ahora, ¿quién va a estar ahí para él? Fue el día que se quemó su casa, porque son los sus hermanos. Mi cuñado y mi hermana son pareja y son los hermanitos chiquitos. Sí, Aunque, por ejemplo, mi hermana ya tiene 33 años, su hermano tiene 36, pero crecimos tan unidos que es algo que como que sientes como que los desamparaste, como que los dejaste, como que dices, ¿qué van a hacer ahora? sabemos que, por ejemplo, como en el caso de mi cuñada, o sea, su hermana de ella, pues tiene a su mamá y tiene a su hermano, ¿verdad? Igual yo sé que mi hermano puede contar con ellos, pero aún así, de todas maneras no hay nada como tu propio hermano, tu propia hermana que te va a ayudar, te va a guiar. Entonces, eso es lo que más me da tristeza, no estar ahí para mi hermano, para consolarlo si algo le llega a pasar, para apoyarlo, ¿me entiendes? Son varias cosas que me ponen a mí triste. A mí una de las cosas que me ponen más triste también es tener una muy buena relación con mi sobrino, que hasta ahorita es el único hombre de nuestra familia. Y a veces nos tocaba, él le gusta jugar básquetbol al igual que yo. Me lo llevaba a jugar básquetbol al gimnasio. Yo acompañarlo a sus prácticas de básquetbol, con sus juegos de básquetbol. El, mi cuñada siempre ha sido muy buena persona conmigo. Me hacía mi Red Bull flavor. Sí, me duele esas pequeñeces. Dicen, son pequeñeces, pero duelen, porque ya no las vas a vivir otra vez. ¿Me entiendes? La que más me dolió es lo mismo mi casa. El día que estábamos preparándola porque se íbamos a ponerla en venta, el estarla lavando con la máquina de presión, ya no sabía si era porque estaba llorando, ya estaba todo mojado, porque estaba llorando, porque me estaba cayendo el agua. El tener que venirnos así por, no tanto porque estuviéramos corriendo, simplemente por lo que está pasando con migración, ya no te sientes libre. Mucha tristeza la que se vive, no nada más la nuestra, sino de todos los hermanos, tanto como latinos o todo migrante que está allá, que sea del país que sea, siguen siendo migrantes y se siente esa tristeza. Y siguen siendo humanos que su único error y el único crimen que pudieron cometer Esa fue grado. el haber migrado, nada más. Y es algo que me daba mucha tristeza y los últimos meses que estuvimos en Estados Unidos me causaba mucha ansiedad porque no había día que yo no viera, ¿no? Todo lo que se veía o el miedo, el pánico de decir, ¿qué tal si migración llega? Especialmente nosotros vivimos en una comunidad de casas móviles y era de 400 casas y la mayoría, yo creo que el 90% era latino. Latino, era Pascantes. Sí, entonces, imagínate, ahí vivían familias enteras. Entonces yo decía, ¿qué tal si algo llega a pasar? Pueden cerrar, porque eran nada más 2 entradas. Pueden cerrar las 2 entradas, pueden ir o sea, checando casa por casa. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con mi mamá? Mi mamá vive también ahí en ese mismo vecindario, mi hermana. ¿No te imaginas que nos pasara como estaba pasando en otros estados donde llevaban los padres a sus hijos a su escuela y los agarraban? Exacto. Y eso era bien que imaginar el dolor que le voy a causar a mi hija si yo la llegara a ir a dejar a la escuela y que de repente llegara mi razón y me agarrara y que mi hija me viera. El recuerdo que le voy a causar. O sea, Porque a la vez o sea, los hijos son ciudadanos y les están haciendo básicamente daño, así como si fueran sus propios ciudadanos psicológicamente. Exacto. y no me gustaría, prefiero, vuelvo y te repito, sentir, sentirme libre aquí en mi país. Y sentir tristeza a la vez, por ejemplo, como en este caso, dejaron a sus hermanos atrás, nuestra familia, pero ya estamos pensando en nuestras hijas. Ya ahorita ya no es tanto por vivir por nosotros, sino también pensar en ellas y obviamente siempre calculando y planeando bien todo. Yo siempre soy del plan, incluso siempre he dicho, tengan un plan del A al Z. Piensa con la cabeza fría, piensa de lo mejor hasta lo peor que puede pasar.
no te enfoques nada más en que es que, oh, es que todo lo que estás dejando allá, lo material, sino enfócate también en que eso no es vida. El estar tú viviendo, el estar aguantando, el estar soportando, el estar constantemente con esa ansiedad, con esa depresión, con ese miedo de que siempre te tienes que estar cuidando las espaldas, de que no sea que viene alguien, especialmente porque ya no es tanto de que ya ahorita a migración ya no les importa dónde estés. Puedes estar en una iglesia, puedes estar en un, no sé, por ejemplo, en la escuela, puedes estar en un súper, puedes estar donde sea, en el carro, donde sea que estés, ya no importa. Y ahora 2 meses o 3 meses, 2 meses. 2 meses acá. ¿Qué viene ahora en los próximos meses para ustedes? Porque una cosa también yo creo, porque yo sé cómo yo llevo haciendo contenido por lo menos en México ya 2 añitos, ¿ah? Yo me acuerdo de que antes tenía yo un programa donde viajábamos, pueblos, ranchos, barrios, comidas, etcétera. Y mucha gente de allá nos estaba escribiendo, pinches buenos, siempre veo sus videos porque pues me muestran mi México y no me puedo regresar. Yo me imagino que ahora mucha gente nos está escuchando bien, ¿no? Sí. Y ya le está haciendo, Fíjate mismo ya les están dando ideas, creo. Fíjate que desde que yo comencé, a hablar de este tema abiertamente, porque hasta eso, hablar que tú no tienes documentos es un tabú allá. O sea, allá tú no digas. Y yo incluso crecí con eso. Mi mamá me acuerdo que decía, tú no digas. Entonces allá no se habla de eso, de que no tienes documentos. Entonces, ahora que yo he estado hablando de ese tema muy abiertamente y diciéndote así, tal y como son las cosas, muchas personas se identifican y muchas personas están regresando. Se motivan. Sí, incluso déjame decirte que por lo mismo de que yo he estado hablando de este tema y he estado compartiendo todo esto, muchas veces, y por favor dame el nombre de tu albañil, y por favor dime la economía, y dónde vas, y dónde compras, y todo, porque yo estoy mostrando las cosas tal y como son, abiertamente. Ahora que están, por ejemplo, en su canal, están documentando toda la construcción de la sásila. Sí, sí, en nuestro canal entre él y yo blogs. Creo que no lo creas, hay mucha gente que sí está pensando en regresar, pero tienen esas dudas de, pues no tengo casa, ¿cómo le voy a hacer? Es la misma duda que tenemos nosotros, la que te contaba en la mañana, de qué tamaños por pulgadas, centímetros. Pero sí, sí hay gente que se está motivando y si quieren construir y dicen, sí me voy, Y quédate aparte, igual. porque les mostramos tal y como son las cosas, o sea, en mi canal, en nuestro canal, nosotros no hay filtros, o sea, no hay, o sea, todo lo que te muestro, desde que me levanto hasta que nos vamos a dormir, es lo que es. O sea, yo estaba mostrando incluso desde que estábamos en Estados Unidos, cómo se veía la casa, cómo se empezaron a rascar los cimientos, cómo todo ha sido hasta el día de hoy, que les muestro desde que están poniendo el azulejo del piso de la casa hasta el baño. O sea, de que ya fue también el carpintero, de que ya fue el plomero, de que, o sea, todo se ha estado mostrando. Y no lo pintamos color de rosa porque ha habido bajas también, Y lo hemos hablado. no te platiqué que nos robaron material de la construcción. Sí, eso pasa donde quiera. Nomás de repente me llama el albañil. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Que nos robaron más de 200 blogs. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, de repente yo me acuerdo que estaba un tanto y regresé y ya. Y bueno, pues es cosa que no puedo controlar y tampoco me voy a amargar porque me ha robado un poquito de material. Obvio, duele porque pues Y da coraje. da coraje, ¿me entiendes? O sea, Sí, porque dices todo lo que tu trabajo, o sea, no manches. Y ahí luego ves al vecino bien rápido avanzando con su obra. Pero no, si todo lo hemos estado documentando desde, miren, qué color, desde el color de las puertas, o sea, absolutamente todo. es bien tranquilo mi pueblito y me gustaría que lo conocieras. Hasta a lo mejor en cierto momento vas a decir, sí está algo aburridito, porque Y me encantan los pueblos. es que es bien tranquilo mi pueblito, es bien tranquilo. Y es lo que mucha gente me dice, o sea, porque especialmente te digo las vistas que tiene. Pero no creas que mi pueblito es, o sea, es tranquilo, pero tampoco pienses que es como el típico que todos hablan en burro o a caballo. No, o sea, está todas las calles pavimentadas, ha dado un cambio muy drástico el lugar donde soy yo. Todas las calles ya pavimentadas, ya es muy poca la tierra que se va a ensuciar tu zapato. O sea, pero bien tranquilo y bonito. Te va a gustar.
con vista al ojos, oídos, alrededor. Es lo mejor. Y luego cuando te subas arriba a la azotea, eso no sabes decir eso, aquí me quedo. O sea, se respira mucha tranquilidad, mucha naturaleza. Lo que sí vas a escuchar allá, sí van a ser de repente los perros, vas a escuchar a los burros, vas a escuchar a los caballos, vas a escuchar La que sacas. sí, o sea, porque ahí hay muchas personas que ahí lo que tienen es que es sembradío. Y es algo que me encanta porque, como te digo, me gusta porque no solamente por mí, sino por mis hijas. Porque ellas están yendo con otros niños que sus papás que tienen vacas, que tienen marranos y Va mucha gente de aquí del estado, va para allá porque tienen conocidos y les gusta ir porque se traen mucha fruta. sí, Apenas un tío mío llevó unos compadres de él y fueron a cortar la nuez. ¿Sí conoces la nuez? Sí. Trajeron nueces, trajeron aguacates, peras. o sea, es algo que dices, podemos comer hueva todos los días. O sea, es algo que tienen demasiado. Y lo que me encanta es que literalmente en todos lados hay te venden pollos. Rostizados. Sí, Rostizados, las vas a ver patas, 4 o los 5 huevitos de pollo. 5 negocios ahí o vas a ver que venden el pollo fresco a las casas. Tú ves, me da 1 kilo de pollo. ¿Has comido la que le llaman la guajolota? Sí. Es la que te dan un tamal con el bolillo, o más bien dice un bolillo con el tamal. Torta de tamal. O sea, de tamas. Sí, Y te sisa. me encanta. Entonces, que si es breve. No, yo no. Pero es algo que está en todas las esquinas. Tamal de rajas, tamal de mole, o tu torta de tamal, o tu chamorra. no, o tu tamal de huevo con bistec y papas, sí es algo que acostumbran mucho allá. Comen mucha papa allá ellos también. Ujú, Es algo que comen mucho. mucho pan. Sí. ¿Has comido el pan de fiesta? Pan de fiesta. Ese que venden en un típico pueblo cuando hay fiesta, una feria. Como sí, pan de feria. Pues Sí, sí. el que es larguísimo y ese es nueso de Sí. pasas. Delicioso. La gastronomía es y lo bonito es de que en todos lados hay comida. O sea, tú tienes hambre, tú busca a ver qué te antoja y pásale. O sea, la gente incluso fuera de sus casas, por ejemplo, en las noches, los fines de semana vamos a una fondita a comer chicharrón preparado. O sea, pero lo bonito es de que estás en comunidad. Es la gente con la que estás platicando. Es que te sirven y, estás platicando, ¿cómo les fue el día de la semana? Y así, ¿no? O sea, de que ya No se diga más, tienes que visitarnos. todos se conocen. Le digo, y no hay, Visitar. todos se conocen, todos se conocen. Ahí en ese pueblo donde es mi esposo, son familias que han vivido ahí añales, Generaciones. generaciones y generaciones de los abuelos, Todos se conocen ahí. Todos se conocen. Y es raro el extranjero que entre a comprar allá, porque si son un poco celosos en cuestión de que tratan de cuidar su comunidad. No, está bien. Porque era dinero que no Exacto. cualquier persona entra, ¿no? Por eso también existe, está bastante interesante para mí, porque en mi país no existe algo así, pero como en las guerras comunales, ¿no? Donde sí, teóricamente, si tú quieres tener algo, pues todos tienen que decir, sí lo aprobaste y si hay, sí, no, porque ellos tienen, por ejemplo, tienen comité. Ya. Tiene comité la escuela, las escuelas, la primaria, secundaria y preparatoria, Y todos somos de la misma comunidad. sí. Y tiene comité también lo que es ahí la presidencia, de que es ahí donde está el comisario o el presidente, como le llaman ellos, y todo se junta. Es una comunidad de que se junta, que tienen que, no sé, que se va a hacer algo del pueblo. Todos tienen que aprobar, o sea, Pero que ella va a la junta. sí, Que se no, junta el pueblo y sí. decide. Y son así cuenta que 3 pueblos seguiditos, pero cada uno tiene su propia presidencia y se tiene que aprobar. Todo es de que, pues hoy que te toca dar tanto. Que te toca. Yo sé lo que yo me tocó ver ahorita y digo, al principio se me hace hasta incómodo que nos invitaban. No, pues vengas a desayunar. Me tocó llegar en el mero tiempo de las fiestas del pueblo. Y vengas a desayunar. Es que en mi pueblo hay dos fiestas. Está ¿En agosto? septiembre, Ok. en septiembre y en diciembre es la principal, la que sí todo el pueblo hace fiesta. Hace mole. Entonces, ahí cuando llegamos, nos invitaron, no, pues vengas a desayunar. Y llegamos y te sirven tu tamal. Allá acostumbran mucho tamal. O sea, tu tamal te da tus 3 tamales para ti solo. Y te dan bastante, pues, pan y te lo tienes que comer. Cómete el pan. Se te va a hacer un voto Tómatelo ahí. porque digamos, tú vas a una fiesta, ¿no? Cuando es, digamos, una feria, tú vas a visitar a alguien, llegas a la fiesta, comes y te van a dar comida para llevar. Sí,
y de ahí te puedes ir a otra fiesta, a otro conocido. Y ya tienes comida para todas. Quisiera de morir. Incluso cuando alguien fallece, es algo que me quedé yo como que, como, en vez de que yo te traiga, ¿tú me das? Porque salimos de la casa de una señora que falleció con tamales, Ya, como con 12 tamales. claro. ¿Cómo? Lo siento, estás pasándola mal, ¿por qué me estás dando tamales a mí? O sea, así yo me siento. Era con muy agradecimiento que tú fuiste a despedir a esa persona. Y te dan tu atole, tu champurrado, y ellos acostumbran mucho champurrado allá. O sea, es de ley que te van a dar tu champurrado y te van a dar tu pan y te van a dar tu tamal. Entonces es algo que, por ejemplo, yo, como te digo, desde que yo me fui muy chiquita, yo esas tradiciones para mí son muy raras. Desde yo, ¿cómo? ¿Por qué me estaba dando la señora de comer? Y yo decía, no, estoy bien. No, coma, coma. Y yo le decía a mi esposo, Y cuando quieres ver, ya te trae tus amigos para que te los lleves. sí, y ya, ahí está su tamal. No, pero trae un tope, tu bolsita. Y yo se le decía a la señora, pero ¿cómo me voy a llevar tanta comida? Pero es que viene más gente. Tú llévatela porque es una grosería para ellos. Oh, sí. Y entonces yo mejor, siempre Y si no te lo llevas es como si no te hubiera gustado. ya aprendí de que si me da 3 tamales, yo me los tengo que llevar. Te imaginas que nos visite y ya viene con sus tamales. Claro. Para toda la semana, bro. Sí, Es bueno, es bonito. De hecho, eso, lo que acaba de mencionar de ir a un entierro, ¿no? sí, Ma- em, en Alemania tenemos algo parecido. sí, Sí. Y a veces se ponen hasta divertidos, o sea, como, sí, luego dices, ¿te recuerdas cuando? Normalmente se habla de la persona cuando hizo no sé qué tal cosa. Bueno, sí, exacto. sí, porque Pues es recordarlo a la persona. y es mucha tradición, es lo que te digo, es mucha tradición de que estoy viendo, por ejemplo, incluso cuando muere la persona es una cosa, ¿no? Y luego cuando ya pasan los 9 días que llevan la cruz, es otra procesión que llevan y es otra fiesta que hacen y otra comida y, o sea, y es, le digo yo a mis hijos, aquí pura fiesta, o sea, ya todos los fines de semana, fiesta. O sea, ya lo que no va, allá lo que sobra son las fiestas. Es que les gusta juntarse, ¿no? Sí, mucho comunidad y todos se conocen, todos son compadres, todos son padrinos, todos se conocen. Y es lo bonito, y es lo que le digo yo a él, es a lo que a mí es lo que me encantó de Puebla. Claro. Porque es el calor que sientes de la gente. Y eso es, volvemos otra vez al comienzo. Eso es lo que nosotros queremos que nuestras hijas vivan, conozcan de nuestra cultura otra vez. Porque, como te comentaba en la mañana, este, ellas ahorita están conociendo la cultura como en estos tiempos de Todos Santos. Y eso no lo vivimos allá, ya nomás es un día de Halloween y se acaba. Y sin en cambio acá no, aquí no, aquí para nosotros es una celebración. Y allá no, es nomás como que Halloween y se acaba. Más que nada porque no se pierde nuestra cultura. Es algo que yo no me aferré y me sigo aferrando a que, Como la presidenta de Keiko. Sí, sí, claro. Sí, ves, dice así su cirura. como dice incluso hay una película, como dice en Sutas, que termina con nosotros. O sea, yo decidí que con nosotros termina el estar lejos de mi país y que mis hijas crezcan lejos de lo que es mi país, pero también es de ellas, porque es nuestra raíz, es de donde venimos y eventualmente ellas también vienen ahí. Porque aunque ellas hayan nacido en Estados Unidos, eventualmente la sangre que corre por sus venas está hablando de tanto nosotros como sus padres, pero abuelos, bisabuelos, es una historia. Claro. Que muchos, lamentablemente, muchos niños que crecen en Estados Unidos jamás van a conocer y jamás van a poder experimentarlo esto con sus padres como nosotros lo estamos haciendo con nuestras hijas. Sí, sobre todo lo comunal que subrayaron ustedes ahorita, ¿no? Como es, yo creo que eso está muy diametral o contrario a Estados Unidos, donde todo es lo máximo individualista, ¿no? O sea, sí, me acuerdo, por ejemplo, cuando una vez me quedé en Chicago, sí, luego se encuentra como puestitos de tacos y ahí se juntan y habla, pero sí es otra onda, pues no es lo mismo como que acá. Pues sigues buscando un pedacito. Sí, ¿no? Solo tienes tantito, pero pues nunca. Como te digo, es lo que nosotros buscábamos. Siempre estás buscando que el paladar como que recuerde ese sabor. Yo incluso cuando vine la primera vez y la segunda vez y mi esposo me dijo, vamos a comer tacos, y dice, estos no son tacos. Cuando O sea, yo me parece muy crítico. con allá, allá donde estábamos, hay un lugar donde vendían las típicas semitas. Y nosotros íbamos, y no saben igual, pero sin en cambio, ya digamos, bueno, ya me comí una. Estás recordando de dónde vienes. Sí. Aunque no sabe igual, pero pues tratas de buscar eso Claro. que te hace falta. Sí, sí. Y hoy en día ya nomás quedó en el pasado.
Y dices, ya estoy acá, me voy. Yo no Voy a Huejotzingo y me como una bien sabrosa. Aquí bueno, lo único que extraño de allá es mi pan alemán. ¿Es que es? Pan alemán, es como un pan de centeno. Bueno, ya también en Rappi se puede pedir. Ok. Me llega de mi región y le pongo mole. Apoyo como él. Se lo mezcla, ya es una belleza. Qué güey. Ya creaste tu propio Sí, ándale. método. Eso es bueno. Oye, y con los trabajadores en la casa, ¿has notado algún choque cultural, digamos, a la comunicación? Bueno, me comentaste que es amigo tuyo de estos años, y entonces es más fácil, pero yo conozco historias, incluso de mexicanos dentro de México, que Sí. algunos construyeron en una parte de México donde es más difícil para los chilangos, por ejemplo, comunicar con la gente. Y al final, mi amigo mexicano terminó volando sus albañiles desde Ciudad de México a la costa y así en Lujeta. No sé cómo para ustedes Podría cómo ser, lo es. podría ser en este caso como si yo llevara a los albañiles allá con tu papá. Ok. Ya, o sea, quizás saldrían mal, porque la cultura de ellos es bien dura. Es que mira, nosotros los acapulqueños, yo siempre lo pongo así. Y es una palabra que siempre usamos mucho, es como que somos muy arrechos, nos gusta el ruido, somos ruidosos, escandalosos, Como, hablamos fuerte, que me escuchen, que te estoy diciendo. como cuando hablamos con el amigo de su papá, sí, de que andábamos en busca de un carro, y nos habló, parece que nos regañó. Le dije, no, claro que habló con él. Sí, y nosotros así hablamos. O sea, él incluso se me dice, ¿por qué gritas? Es que así hablo. Y es algo que traigo muy metido en mí, que soy, pues, soy de Acapulco, soy orgullosamente de Acapulco. Y ellos son como que más tranquilos, como que todo es muy leve. Por eso le digo, es chistoso como un poblano se queda con una costeña, o sea, como, Sí, pero no, sí, a lo que vas, al punto que vas fíjate que no hemos tenido ese choque con ni uno de los que están trabajando en la casa, en tu casa. Eh, no hemos tenido, hasta eso me he llevado muy bien con ellos. Incluso hay uno de ellos que es el plomero. Él dice que se acuerda de mí, yo no me acuerdo, pero era chiquito. Sí, trato de recordarlo, pero no, incluso te digo, no nos habíamos conocido así. Y hoy que está trabajando, hasta me dice la esposa, ¿te llevas bien con él? Porque ya me trata de güey. ¿Qué estás haciendo, güey? Y pues yo trato de hablarle con respeto porque pues es mayor que yo, pero no ha habido ese choque. es que el amigo llevamos vivos, ¿qué hacen? Todos ellos son pues de su pueblo, de él, o sea, se conocen. Haz de cuenta que, como te digo, ellos tienen historia. O sea, él tiene historia en su pueblo, tanto conocieron a su papá, que en paz descanse mi suegro, pues tanto conocen a mi suegra, conocieron a su abuelita, conocieron a sus tíos, o sea, ellos se conocen ahí todos. La que no conocen es a mí. A ti. Entonces, es algo que ha sido como, para mí sí ha sido un poquito ese choque con ellos, porque hay muchas cosas que yo no entiendo. No, hay mucho respeto, o sea, hay mucho respeto que me tienen ellos, pero sí, o sea, hasta eso son, le digo a mi esposo, son un gran equipo, son un gran equipo a los que aprecio y agradezco porque no es fácil, especialmente mi esposo y yo que somos tan exigentes, que ellos puedan o hayan aprendido a lidiar con nosotros por todo lo que pedimos. Si una cosa no está bien hecha es de que, mira, ¿sabes qué? Mira, pues somos muy sinceros y es que, por favor, vuélvemelo. Sí, no me gusta esto, arréglalo y sí, la persona que lo hace, dice, sí, no pasa nada, exacto. Nunca pero es que esto me trata de poner peros, no lo ha hecho. De Eh, Qué chido. Ahora se me ocurrió, ¿vieron ese video viral de una, creo que acá, ¿cómo es? ¿De caborqueña? Acapulqueña en Puebla, está en un puesto, se hizo súper viral, en serio, esos meses, como, o sea, pidiendo a Emo, y ya empieza la pelea entre los poblanos y la vaca pulqueña. Yo creo que sí, porque empezó a gritar y ya luego se empezó a quejar que no estaba rápido y empezó a decir, no, yo soy de Acapulco, no sé qué. Entonces el poblano dice, entonces, báilamela igual. Es que la verdad, es que como te digo, nosotras es algo que yo me sorprende con mi esposo porque nosotros somos muy, como te digo, le gusta la rechera, nos gusta el desmadre, el relajo, así somos nosotros. Somos muy alegres. Incluso tú has visto, no sé, has visto en las noticias cuando pasan los huracanes, siempre le buscan el mejor lado a todo, o sea, de que dicen, ¿sabes qué? No me... Nosotros sí hemos tenido choques. Sí, sí. En cuestión de, por ejemplo,
no sé si sepas, pero el Puebla es conocido como muy sonidero. Ándale, la La música, música, la cumbia. el sonidero. Y ella le molesta que dice que los bailes se abren mucho. Y ahorita ya me acostumbré, pero al principio sí era como que, ¿por qué no se calla ese señor? Porque no te deja bailar, estás como que bailando y el señor, y saludos para fulanito y fulanito y fulanito, y yo como que, ¿por qué no se calla? Entonces la diferencia de la música, él está acostumbrado a mi comida, porque pues él ha estado en Estados Unidos más tiempo que aquí, pero y vivió más con mi familia y convivió con ellos que yo a la de él. Entonces, ahorita llegar y decir: "Ay, es que sabe diferente el mole, es que sabe diferente las enchiladas, es que", y yo como que Porque no les ponen crema ándale, o lechuga. Es porque no le ponen crema y no, porque no le ponen crema, lechuga y tomate y rábano. Y es como que no está aquí nomás es pura crema o puro queso y salsa. Y yo, pero es que le falta ese sazón. Entonces, mi suegra también se está acostumbrando a mi comida, porque, pues, yo le digo: "Es que yo soy de Acapulco, lo siento, pero yo soy bien". Ahora sí se me salió lo costeño, baby, estoy bien orgullosa de ser de Acapulco. Y por eso te digo, y ese es el choque que de repente sí hemos tenido con él. Pero yo tengo la culpa. ¿Vos? ¿Le cuento la historia? Yo tengo la culpa porque desde chiquito mi mamá me llevó a Acapulco y me gustó la playa. Me gustó la playa, me gustó todo. Y de ahí, sí que si tú crees en el, ¿cómo se llama? En el destino. Sí. ¿Tú sí crees en el destino? Sí. Ok, bueno, entonces me vas a entender más rápido. Porque yo cuando era chiquito le decía a mi mamá, ¿cómo me gustaría casarme con una de Acapulco para yo poder venir a la playa cuando yo quiera? Entonces el destino o me oyó o me castigó. Ay, un castigo. Entonces es una de dos, me oyó o me castigó. Entonces ya como fuimos creciendo, bueno, yo ya me fui pasear, ¿no? Y la historia es chistosa, que antes de ella y yo conocernos y saber que vamos a ser pareja, hablamos por teléfono, gracias a un amigo. Sí, que trabajaba conmigo. Trabajaba con ella y conmigo. Entonces mi amigo, pues yo estaba soltero y le dije, hey, no, preséntame una amiga. Y me dijo, va, sí. Me pasó el número de ella y le hablé y cada que quería hablar, hey, ¿cómo estás? ¿Qué te parece si cotorreamos? Y siempre ella me bateaba, me decía, estoy trabajando, luego te llamo y nunca me hablaba. Y hablamos y todo. ¿Y qué pasó? Yo vine en el 2005, estuve 6 meses, me volví a ir y ya llegué y perdí contacto con ella. Empecé a hablar con la hermana de ella, que ahora es la esposa de mi hermano. Sí. Nos hicimos, Se conocieron primero. nos hicimos amigos, cotorreamos y vi a ella y le digo, hey, preséntame a tu hermana, o sea, a ella. Y me dice, no, es que tiene novio y nunca quiso hablar conmigo. Se deja con el novio, ella le dice a su hermana, háblale a tu amigo. Empezamos a hablar y resulta que trabajamos en el mismo lugar, diferente, era en un centro comercial. Nos miramos, nos cruzamos, nunca nos hablamos y el destino nos volvió a unir. Órale. Sí, Y ahora ya siempre puedes ir a la playa de Acapulco. exacto, lo Que el universo te escuchó. Exacto, Por eso te digo que lo voy a cumplir. O me escuchó, o me castigó, pero aquí estás. Estamos una de las- 19 años después, aquí estamos. Muy bien. ¿Cómo las pueden encontrar en redes? Me pueden encontrar como Entre él y yo Vlogs en YouTube o como Juana Iris Estrada en Instagram, Facebook y TikTok. Ok. Sí. Muchas gracias, güey, por callarle y contarnos Muchas toda su historia. Ay, sí, gracias. Ya saben, banda, abajo en la descripción están todas las redes sociales y el canal para que lo visiten y se suscriban. Eso fue Choco Cultural, el podcast que rompe brujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur, bye. Ve aquí la historia de la familia Chilanga, una familia mexicana que después de 20 años en los Estados Unidos también decidió que ya no querían vivir ahí y regresar a un país que ya era desconocido para ellos, su país de origen, su patria, México. Ve su historia dando clic acá.